¿Están listos para aprender programación? ¡Vamos a ello! ¿Cuáles son los principios fundamentales de la programación orientada a objetos? ¿Desconoces? Pues nosotros te lo explicamos. Esta es la clase número 2. Tenemos 4 principios fundamentales de la programación. Tenemos la abstracción, el encapsulado, el polimorfismo y la herencia. Antes de empezar te dejo con una pequeña pregunta. ¿Qué crees que es el paradigma de programación? La respuesta al final del video. Ahora empezamos con abstracción. Hola, ¿cómo están? Ahorita vamos a hablar sobre la abstracción en la programación orientada a objetos. ¿A qué se refiere con abstracción? La abstracción significa obtener datos de una clase madre, por así decirlo, o abstracta, en la cual nos permite encapsular ciertos datos y así evitar que los usuarios puedan revisar algunos datos o ese tipo de cosas, simplificando mucho más el código. Eso quiere decir, aquí tengo una clase, que esta va a ser nuestra clase madre, por así decirlo, nuestra clase abstracta, que nos está tomando los datos con un constructor, los datos de nombre y la edad. Y también está construido un método que se llama emitir sonido. Eso quiere decir que puedo crear diferentes clases hijas en la cual van a completar el mismo método, pero de manera diferente. Por ejemplo, de esta manera, el método está llamando a emitir sonido, vamos a usarlo en un perro. Publicando una clase que está extendida a animales, porque animales es la clase madre, podemos agregar que en este método se va a obtener el string que sería la raza. Entonces con un constructor ponemos los datos que vamos a obtener y llamando a la palabra clave super, podemos llamar al constructor que tenemos en la clase animales y de esa manera obtener los datos que se estaba pidiendo en esa clase y añadirle el dato que estamos pidiendo en la clase, que en este caso sería perro, y de esa manera también creando el método que sería la forma en la que el perro realiza el emitir un sonido, que sería con un ladrido, que en este caso dice wow. Si nos dirigimos al main podemos ver que tenemos los datos de estamos creando un objeto que sería perro, estamos dándole vida y de esa manera también nos está pidiendo los datos que es el nombre, la edad, esos estaban en la clase animal y también la raza de perro en este caso. Y haciendo unos print podemos obtener el siguiente resultado, que poniéndolo aquí nos vamos a dar cuenta que nos dice el nombre, la edad y el sonido que emite. Así que queremos, por ejemplo, realizarlo con otra clase que digamos que sería una clase llamada gato, creamos una nueva clase llamado gato y podemos explorar este código que nos va a pedir lo mismo. De esta manera nos va a pedir lo mismo, solo que en este caso el gato no va a emitir un ladrido, sino que el gato va a emitir un maullido. De esa manera también nos damos cuenta que nos da un error, ya que no está leyendo de dónde vienen los nombres o la edad. Entonces, para darnos cuenta que es una clase que está heredando de la clase animales, nos ponemos extend animales. Y así nos damos cuenta que los datos que se está obteniendo son de ese tipo de esa clase. En raza, animales, nombre. Ya. Y aquí nos está dando un problema porque no puse gato. Entonces en este momento nos damos cuenta de que ya se creó otra clase que está heredando igual de la clase animales, pero en este momento también está heredando raza, pero está emitiendo de diferente manera el método, que sería esta vez con un maullido, ya que es un gato. Para poder visualizarlo vamos a crear vamos a extender este código de esta manera y vamos a poner
gato. 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 Ah, no, está como gato. Voy a cambiarle a mío. El mío, que sé cómo está identificado el gato, porque no sé qué pasa con esto aquí. Entonces ahorita si lo corremos nos vamos a dar cuenta que nos está dando las dos clases, tanto perro como gato, que están heredando de la clase animal el nombre y la edad. Nos están dando nos están realizando el método de emitir sonido de diferente manera, que sería un wow y un maullido. Y de esa manera es como funcionan más o menos la abstracción de datos, que es heredar de una clase madre diferentes datos para poder crear ramas que son parecidas, pero terminan realizando los métodos de manera diferente. ¿Eso sería todo? ¿Entendieron de abstracción? Sí, eso mismo. Son características específicas de un objeto, aquellas que lo distinguen de los demás tipos de objetos y que logran definir límites conceptuales respecto a quien está haciendo dicha abstracción del objeto. Sí, eso es. Ahora seguimos con encapsulado. Encapsulamiento consiste en almacenar y organizar en una clase las características y funciones de un objeto. Esto se puede representar de la siguiente forma: las características como atributos, o las funciones o funcionalidades como los métodos. Cuando encapsulamos damos cierto nivel de seguridad. Esto se lo puede hacer mediante los modificadores de acceso, que tenemos tres. El primero, public, es un acceso desde cualquier parte del programa o desde cualquier clase del programa. El segundo, private, solo podemos usarlo dentro de la clase en la cual hemos creado el atributo o el método privado. Y protected, solo dentro de la clase y de sus clases hijas. Para ver un ejemplo de esto vamos a usar NetBeans. Aquí ya he creado un proyecto de Java que le he puesto el nombre de encapsulamiento. Hemos creado dos objetos y acá está la clase alumno, que tiene como atributo su ID, nombre y apellido. Aquí hemos construido un constructor sin los atributos, un constructor vacío. Y aquí hemos implementado un constructor con todos los atributos que se le ha dado a la clase alumno. Y aquí los hemos creado. Por ejemplo, si cambiamos aquí en el primer constructor, en vez de public ponemos private y guardamos, aquí nos está indicando un error. Este es el error. Este error nos aparece porque solo podríamos usar este constructor
dentro de la clase alumno. Aquí vamos a ponerlo nuevamente como público. ¿Ya? Y aquí desaparece el error, ya que como es un método constructor público, puede ser usado dentro de cualquier parte del programa. Vamos a hacer lo mismo con el segundo constructor. Vamos a ponerle private. Vamos, y nos vuelve a aparecer el mismo error. Dice el constructor, acá está, el acceso es privado en alumno, y para solucionarlo vamos nuevamente a hacerlo público. Aquí desaparece el error. Eso sería un ejemplo de encapsulamiento. ¿Comprendieron? Básicamente es cuando limitamos el acceso o damos un acceso restringido de una propiedad a los elementos que necesitan un miembro o ninguno o más. Elementos más comunes de encapsulados son las clases, donde encapsulamos y englobamos tanto métodos como propiedades. Continuamos con el polimorfismo. Mi compa el polimorfo te lo explica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo les voy a hablar sobre lo que es el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos y se refiere a la capacidad de un objeto a tomar múltiples formas. El polimorfismo va muy ligado a lo que es la herencia, ya que conseguimos implementar polimorfismo en jerarquías de clasificación que se dan a través de la herencia. Por ejemplo, tenemos la imagen, donde podemos visualizar que dice vehículo y esta va a ser la clase padre, y después tenemos las clases hijas o derivadas que van a ser coche, moto o autobús. Ahora tenemos tipos de polimorfismo. El primer tipo de polimorfismo es el polimorfismo de tiempo de compilación estático, también conocido como sobrecarga de métodos o funciones. Ocurre cuando hay múltiples métodos con el mismo nombre en una clase, pero con diferentes tipos de parámetros. El compilador selecciona qué método utilizar en función de la cantidad o tipo de argumentos proporcionados en tiempo de compilación. Aquí podemos ver en el ejemplo en el programa que se llama public class sumas, y tenemos un método con números enteros y se llama sumar, y también tenemos otro método con números del tipo double y igualmente se llama sumar. Entonces en el main vamos a llamar estas sumas, y dependiendo del tipo de argumento que tenemos, el compilador va a seleccionar el método que va a utilizar. Entonces en el primer llamado tenemos números enteros, y en el segundo llamado tenemos números del tipo double o números del tipo decimal. Entonces por eso en el primer método se invoca al primer método y en el segundo se invoca al segundo método. Ahora vamos con el segundo, el polimorfismo de tiempo de ejecución dinámico. Esto ocurre cuando una clase heredada de otra y se pueden utilizar objetos de clase derivada, donde se espera un objeto de la clase base. La resolución de qué método se debe de llamar se realiza en el tiempo de ejecución. Aquí podemos ver en el ejemplo que tenemos una public class animales y vamos a hacer un public void que se va a llamar sonido, y este nos va a dar ruido. Después vamos a tener las clases derivadas, y esta debe de ir siempre con la palabra static y también debe de ir con la palabra extends, ya que esta es una clase derivada. Y aquí podemos visualizar que tenemos la clase doc, que va a estar extendida a la clase animales. Y aquí vamos a llamar al public void de sonido. Y vamos a poner que el perro va a estar ladrando. Y después vamos a crear otra clase, pero esta clase va a ser de gato, que igualmente es derivada de animales. Y igualmente llamamos a public void sonido, pero en cambio esta vez va a estar maullando. Entonces en el main llamamos a la clase animales y podemos poner mascota, y aquí vamos a poner al perro.
y después llamamos al sonido del perro. Y después vamos a llamar a lo que viene a ser el gato. Y ya, eso sería todo sobre el polimorfismo. Estuvo muy claro. No me preguntes por qué tengo flores, concéntrate. Una de las propiedades por las que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a un objeto de tipos distintos. Aunque el mensaje sea el mismo, diferentes objetos pueden responder a él de manera única y específica. Y ahora vamos a seguir con herencia. Herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es una forma de reutilización de software en la que se crea una nueva clase al absorber los miembros de una ya existente. Poco a poco, este es el concepto, me dice que la herencia es una forma de reutilización de software. Nos está diciendo que ya no vamos a tener que copiar tanto código, porque vamos a reutilizar el código que ya tenemos en otras clases, lo cual nos ahorraría muchísimo tiempo y muchísimo código. Nos dice además en la que se crea una nueva clase. Se crea una nueva clase, lo que significa que para la herencia no puede haber solamente una clase, sino que tiene que haber mínimo 2 clases, y se crea una nueva clase al absorber los miembros de una clase ya existente. Sabemos bien que una clase tiene atributos y métodos. Bien, y creamos otra clase heredándole de la primera, y esta segunda clase heredaría los atributos y métodos de una clase ya existente. Entonces, viéndolo de esta manera, el concepto es sencillo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo claro, nosotros vamos a crear una clase llamada persona y esa es nuestra clase. Pero vamos a ponerle los atributos, un nombre, un apellido y una edad. Todas las personas tienen esos 3 atributos, cada uno con su tipo de dato. String para nombre y apellido y entero para edad. Ahora en los métodos vamos a tener primero el constructor de la clase de persona, donde inicializaremos los 3 atributos. Después vamos a tener métodos getter para cada uno de los atributos de la clase persona. Esos métodos son tipo públicos. Los menos significa que son privados. Los más son de públicos, así que es nuestra clase persona con sus atributos y métodos. Bien, ahora como heredamos una clase a través de la clase de persona, pues nosotros vamos a crear una nueva clase llamada estudiante. Y como vemos, estudiante hereda los datos de persona. Nombre, apellido, edad está aquí. Tenemos apellido y edad de los métodos también, y tenemos todos los getters aquí. Entonces, ¿qué cosa es la herencia? Bueno, la herencia es reutilización de código, ya que no crearíamos en el código el nombre, el apellido y la edad, sino que ya lo tomaría directamente de la clase de persona. Nos ahorraremos bastante código. Además, esto es la clase estudiante para tener los atributos que hereda la clase persona. Puede tener atributos y métodos, los extra. Como es en este caso, tenemos el código de estudiante y la nota final de estos atributos extra, que ya no los estamos dando, sino que tiene sus propios atributos y además métodos. Tenemos uno para mostrar datos. A la clase persona se le podría denominar clase padre o superclase, y a la clase estudiante se le podría denominar clase hija o subclase. Herencia, la verdad, es muy claro, ¿no? No hace falta explicar, ni el oso que está aquí tampoco. Es un mecanismo que nos permite heredar propiedades, comportamientos de otro objeto. En términos simples, la herencia es una relación entre 2 objetos en la que uno de los objetos es una versión especializada de otro objeto. Básicamente reutilizar. Si se quedaron hasta el final es porque les encanta programación. Habíamos quedado pendientes en una pregunta, ¿no? ¿Qué es el paradigma de programación? Los ansiosos ya fueron a googlear. Los perezosos se quedaron dormidos y ahorita están despertando. Despierten. Y todos los demás en general van a dar like, van a seguirme para más contenido y van a comentar sus dudas. Así que, adiós. No se crean, el paradigma de programación es
El paradigma de programación es aquel que demuestra que todo puede ser un objeto y de igual manera ser tratado como objeto en el mundo real. Así como tu ex fuiste su objeto. Adiós. Y ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño.